Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a continuar entonces hoy con nuestra actividad de aprendizaje 3. Recordemos haber realizado todas las actividades planteadas tanto en la introducción como en la actividad de aprendizaje 1, donde vimos la introducción a la gerencia de proyectos y todo lo que es la gestión de la integración, el acta de conformación del proyecto. Luego pasamos en la actividad número 2 a ver todo lo que es la gestión de los stakeholders o los interesados. Entonces, para que realicen las diferentes actividades, obviamente todo puede ser cuadrado con el mismo proyecto, con la misma idea de proyecto desde el inicio, pero pues vamos a estar muy pendientes de lo que nos indique el docente, el proyecto que van a trabajar y todas las asignaciones de las actividades. Vamos a ir en este momento entonces a la actividad de aprendizaje número 3, dándole clic al menú principal en la actividad número 3. Vamos a visualizar obviamente este video y la guía, en este caso la actividad de aprendizaje 3. Es importante tener presente que nos vamos a enfocar en la gestión del alcance, donde vamos a ver el alcance del proyecto, todo lo que es el alcance del producto, todas las especificaciones de un alcance como tal, técnicas y matrices de trazabilidad de requisitos, definiciones del alcance, la creación de la EDT o WS, que en este caso el EDT es en español, que es estructura de desglose de trabajo, y la WS es las siglas, pero en inglés, de la EDT. Los paquetes de planificación, el diccionario de la EDT y pues las diferentes actividades que vamos a tener para el desarrollo de esta actividad de aprendizaje número 3 de nuestro curso de gerencia de proyectos metodología PMI nivel básico. Entonces vamos a iniciar con nuestra temática de esta actividad de aprendizaje 3, que es la gestión del alcance. Como todos podemos observar, pues todos los proyectos y la administración de los proyectos tiene pues en la gerencia de proyectos PMI una validación muy importante, el manejo del alcance. El alcance es como nuestro objetivo principal y por lo tanto el quinto punto de la guía PMI de las diferentes actividades a realizar nos indica la planificación, la gestión del alcance. Debemos trabajarla siempre y pues debemos conocer sus conceptos y manejos de distribución. Entonces por eso, dentro de este contexto, pues lo que vamos a manejar es el alcance del producto versus el alcance del proyecto. Entonces normalmente los productos tienen un alcance que va dentro del proyecto como tal. Entonces, por lo tanto, el alcance del producto son las características y funciones principales que tiene un producto, servicio o resultado que será desarrollado por el proyecto. Nosotros debemos tener un alcance mucho más grande porque el proyecto pues involucra directamente el producto. En cambio, el alcance del proyecto es todo trabajo que consiste en definir todos los procesos y trabajos necesarios para que el producto tenga todas sus características y funciones requeridas. Por lo tanto, siempre el alcance del proyecto va a contener al alcance del producto, debido a que desde el inicio la planeación y la validación de todo lo que es el proyecto va a hacer que tenga un producto, un resultado o un servicio que luego va a continuar cuando se finaliza el proyecto, a continuar todo su desarrollo. Es importante tener presente que el proyecto contiene el producto desde su concepción. Para poder planificar nuestro alcance, pues debemos tener en cuenta que requerimos de varias interacciones, es decir, no solo una vez, sino que cada vez que generemos un plan y generemos cambios, pues debemos validar, controlar y definir todas esas informaciones y poder generar más interacciones que mejoren cada vez más nuestro alcance. Entonces, como tal, la gestión del alcance define cómo se va a llevar a cabo los procesos de la gestión, cómo se va a definir, validar y controlar el alcance del proyecto, es decir, cómo voy a lograr las metas y objetivos de mi proyecto. Debo planificar el alcance para evitar que se agreguen cambios que no pasaron por el control integrado de cambios. Es decir, cada vez que se presente un cambio, debo pasarlo por un control que es una documentación, una reunión que se hace para poder verificar ese control integrado de cambios y para prevenir trabajos no solicitados a lo que se le llama gold plating. Es decir, nosotros debemos enfocarnos en nuestro objetivo y en nuestro alcance, porque si no nos enfocamos en él, pues vamos a terminar haciendo actividades que no le aportan a nuestro objetivo y vamos a perder
el rumbo de nuestro camino para del desarrollo del proyecto. Entonces, por eso siempre necesitamos el acta de constitución del proyecto, necesitamos conocer todos los factores que implican la dirección del proyecto y con la ayuda de juicios de expertos, análisis de datos y reuniones, pues poder obtener nuestro alcance y nuestro plan de gestión de los requisitos que se requieren para la implementación del alcance. Por lo tanto, debemos definir cómo se va a llevar a cabo toda la planificación y en este caso requiere de varias iteraciones. Entonces tenemos dos ciclos de vida. Uno se denomina el ciclo de vida predictivo, donde los entregables del proyecto se definen al comienzo del proyecto y cualquier cambio en el alcance es gestionado en forma progresiva, es decir, se va gestionando cada vez que voy avanzando en el desarrollo de mi proyecto. Y tenemos otro ciclo de vida adaptativo o ágil, en donde los entregables se desarrollan y se van haciendo muchas iteraciones, pasan por diferentes personas, juicios de expertos, donde se define y se aprueba un alcance cada vez más detallado antes de comenzar alguna interacción. Es decir, voy a dar una respuesta rápida, pero pues debo tener muchas interacciones para mejorarlo. Como cuando leemos un documento, un libro, y lo leemos varias veces, ¿para qué? Para mejorar su redacción. Así sucede con nuestros alcances como tal. Para poder planificar esta gestión del alcance, pues lo mínimo que debemos tener es fases de inicio y ciclo de vida del proyecto, es decir, conocer todo lo que va desde el inicio, planeación, ejecución y cierre de nuestro proyecto, así como el seguimiento y control. También mirar qué herramientas voy a utilizar en el proyecto y cómo voy a realizar la gestión de toda la configuración. Por lo tanto, para el plan de gestión del alcance debemos conocer algunas preguntas. ¿Cómo voy a desarrollar el enunciado del alcance del proyecto? Es decir, ¿cómo sería nuestro título y nuestro objetivo principal? Por lo tanto, debo especificar detalladamente cómo se van a controlar todos los cambios que se presenten en esas interacciones de nuestro alcance. Es decir, si se presenta un cambio, ¿qué debería hacer para poderlo comunicar y que se pueda volver un objetivo? Entonces esto lo hacemos cuando nos reunimos obviamente con nuestros stakeholders, nuestros clientes, y podemos aclarar realmente qué es lo que se quiere y podemos adquirir todas las necesidades reales y latentes de lo que busca nuestro proyecto. Debo especificar cómo se va a llevar a cabo la aceptación de dichos entregables por parte de los interesados, es decir, que debo definir cuando un entregable o un alcance es aprobado por nuestros interesados y todos están enfocados realmente en el objetivo que busca este proyecto. Y también debo mirar cómo voy a generar gestión en configuración para la aprobación y mantenimiento de las EDTs, es decir, la estructura de desglose de trabajo o los entregables que va a tener mi proyecto definido y lo que quiero lograr con mi objetivo. Por lo tanto, esto me va a dar como resultado un plan de gestión de requisitos. Por lo tanto, necesito crear y tener resueltas estas inquietudes, como por ejemplo, cómo se documenta e informan los requisitos. Es decir, yo debo saber desde el principio del proyecto cómo voy a documentarlo. Entonces, ¿cómo los documento normalmente? Pues debo tener plantillas y también modelos de comunicación donde voy a definir cómo voy a generar esa comunicación hacia mis stakeholders. Si yo como director del proyecto, pues les voy a comunicar por medio de reuniones o por medio de alguno de mis integrantes de mi equipo o algún correo o documento formal que valide esos requisitos, que normalmente se hace obviamente con el acta de constitución del proyecto donde se define dicho alcance. ¿Cómo se informará, planeará y proveerá seguimiento a las actividades de recuperación de requisitos tanto del proyecto como del producto que se desarrollará en el proyecto? Pues, ¿cómo voy a hacer todo el modelo de comunicación y de informe para hacer un seguimiento correcto? ¿Cómo será el proceso de monitoreo y control de los requisitos? Es decir, cada cuánto, dónde y con quién voy a reunirme para poder monitorear que se cumpla. Puede ser con fichas con planillas de chequeo, es decir, listas de chequeo que me ayuden a validar que se ejecuten, pero obviamente debo garantizar que realmente se están ejecutando. Y pues debo mirar el análisis del impacto de los cambios que se puedan presentar. Por lo tanto, para poder retomar y gestionar nuestro alcance, debemos recopilar requisitos
¿Cuáles requisitos? Los requisitos que necesitan nuestros stakeholders para que se cumpla con la triple restricción de calidad, costo, de alcance, costo y recurso, así como el tiempo. Entonces, por eso la recopilación de requisitos puede utilizar diferentes tipos de estrategias, donde se incluyen necesidades y deseos y expectativas que son cuantificadas, obviamente documentadas también por el patrocinador, por el cliente y por todos los interesados. En este caso, se deben utilizar formalmente y se deben documentar y obviamente deben estar aprobadas por nuestros stakeholders y por nuestros interesados y patrocinadores, obviamente. Este tipo de recopilación y gestión de los requisitos es clave para que el proyecto sea exitoso. Es decir, si no tenemos un estudio o una reunión o una validación de nuestro mercado, de nuestro entorno, pues no podríamos saber qué requisitos realmente se requieren en el entorno o los clientes necesitan o nuestros sistemas, en este caso de patrocinadores e interesados, pues requieren para poder desarrollar. Por lo tanto, para las necesidades de los interesados las debemos convertir en requisitos del proyecto. Es decir, si ellos lo que necesitan es un producto innovador, pues debe ser un requisito primordial. Entonces, toda la recopilación de requisitos se va a enfocar en las necesidades que tienen nuestros clientes, nuestros stakeholders directamente. Por lo tanto, este proceso permite gestionar todas las expectativas que tiene el cliente para poder lograr el resultado de nuestro producto final o nuestro servicio. Debemos proporcionar la base para definir y gestionar el alcance, incluyendo todo el alcance del producto, es decir, hasta dónde va a llegar, cuánto va a durar y todas las características que tiene nuestro producto o servicio dentro de nuestro proyecto. ¿Listo? Entonces, para esto, pues existen diferentes herramientas y técnicas que nos facilitan la recopilación de esos requisitos, como lo son entrevistas, en este caso, son directas, pero obviamente llevan tiempo. Es decir, yo me siento con los interesados, pueden ser una entrevista con uno de nuestros clientes, puede ser una entrevista con los entes o la sociedad como tal, la cual va a ser los directos implicados en la utilización de nuestro producto y o servicio. Los grupos focales diseñados para ser coloquiales, es decir, podemos hacer grupos para que se participe toda la gente, para que todo el mundo dé opinión y pues nos pueda enfocar los requisitos o las necesidades que se tienen en el entorno para así poder recopilar esas necesidades en nuestro listado de requisitos y que el alcance y el objetivo formal de nuestro proyecto sea el más adecuado para el desarrollo del mismo. Al mismo tiempo, los talleres facilitados que resuelven diferencias, es decir, podemos se pregunten o se aclaren dudas, necesidades del entorno para poder garantizar que cada uno de los clientes o de los interesados realmente quieren y saben lo que quieren, porque normalmente se quiere un objetivo, pero pues mientras se analiza el entorno y se constituye todo esto, podemos hacer talleres que ayuden a determinar realmente hacia dónde es que van las necesidades del cliente y de los interesados. Podemos hacer técnicas grupales de creatividad, como son lluvias de ideas, mapas conceptuales, la técnica Delphi, que más adelante vamos a mencionarla a qué se refiere, pero pues obviamente la idea es generar mayor capacidad de soluciones, de resolución de requisitos y poder identificar todas las necesidades del entorno que vamos a querer lograr y desarrollar para nuestro proyecto. Las mismas técnicas grupales de tomas de decisión, como son que existen, que pueden presentarse como unanimidad, es decir, que todos estamos de acuerdo, pluralidad, donde todos podemos tomar y monitorear conceptos, o dictaduras, donde simplemente se especifica una característica dentro de esa decisión, pero pues también pueden ser democráticas en general. Y por lo tanto podemos también hacer prototipos que disminuyen el riesgo de la subjetividad. ¿A qué se refiere? Podemos tener un prototipo de un producto o un servicio donde se muestra al cliente algo similar a lo que ellos quieren para poder que ellos determinen si eso es o no es una necesidad real o qué características pueden hacer. Por ejemplo, cuando se vende un proyecto, una casa, lo que hacemos normalmente es
ir con nuestros clientes y llevarlos para que ellos vean su casa y miren como la expectativa de lo que quieren y así poder que ellos decidan si es lo que realmente buscan o no. Si puedan conocer más o menos ese proyecto de esa casa, cómo se encuentra en el entorno y poder buscar la que realmente ellos necesiten. Entonces así, muchas veces con ejemplos de software, programas o algún elemento que nos ayude como base principal o prototipo, va a ayudar a aclarar mejor las necesidades que involucra cada uno de nuestros clientes y de nuestros interesados. Por lo tanto, para recopilar esos requisitos, también podemos utilizar diferentes herramientas y técnicas como son cuestionarios y encuestas. En este podemos utilizar el público cuando es muy grande, cuando va a ser un producto que va a impactar una sociedad o un nicho de mercado específico, y así podemos utilizar encuestas que requieren una respuesta más rápida y lo podemos hacer con una muestra del entorno. También podemos utilizar herramientas de diagrama de contexto donde visualmente podemos ver cuáles son las entradas y cuáles son las salidas, es decir, qué es lo que tenemos ahora y qué es lo que queremos obtener a futuro. Y estudios comparativos como el benchmarking, que nos ayuda a comparar los resultados y planes de una empresa con respecto a otras en el mercado. A este tipo de cosas pues nos ayudan a ver cómo se maneja el contexto de diferentes productos y servicios y las necesidades del entorno y de las mejoras que quieren o requieren las empresas para poder poner un servicio en su funcionamiento. Por eso, para este tipo de elementos, lo que tenemos es una matriz de trazabilidad de requisitos. En este caso es una tabla que vincula cada uno de los registros y quién le dio el objetivo y cuál es el origen y para qué queremos lograrlo. Entonces, más adelante les explicaré la tabla. La idea es que realicen una tabla similar en Excel y con eso desarrollen un listado de requisitos y con eso busquen el origen y algunas características. Por lo tanto, es importante la documentación de dichos requisitos. Es decir, si yo no los documento y los dejo organizados, pues no voy a saber ni siquiera cómo sacar el alcance y cómo gestionarlo. Entonces, por eso este tipo de documentación puede ser un documento sencillo que enumere los requisitos, los clasifique y así les dé su prioridad. Lo vamos a ver más adelante con el ejercicio del ejemplo de esta actividad. Luego de eso se pasa allá al punto 7 de la guía, que es definir el alcance. La definición del alcance, pues debemos tener presente que pues debemos describir detalladamente el proyecto y el producto que busca generar este enunciado, es decir, el qué. Por lo tanto, debemos describir lo más detallado posible cuáles son los entregables de mi proyecto y el trabajo necesario para crear esos entregables. Por lo tanto, debemos mirar todo lo que sea común en desarrollo y exclusiones explícitas dentro de nuestro proyecto. Por lo tanto, nuestro alcance debe tener por lo menos una descripción del alcance del producto que se va a tener, criterios de aceptación, es decir, qué debo tener o qué implica que me acepten ese producto, cuáles serían los entregables, es decir, si voy a entregar, no sé, el avance de la primera fase, de la segunda fase, debo entregar un producto innovador que tenga tales características, debo entregar una lista de chequeo de seguimiento y control, todo lo que sean documentos o entregables de mi proyecto, los debo definir. ¿Cuáles son las exclusiones del proyecto? Es decir, cosas que puedo excluir de ahí y que no debe tener. ¿Cuáles serían mis restricciones con respecto a tiempo, calidad, recursos y todo lo demás referente a las restricciones específicas del funcionamiento y los supuestos, que son todas las características que yo puedo suponer que puede llegar a tener mi proyecto? Por eso, para analizar este producto o servicio, pues debemos analizar los objetivos y mirar cuáles se vuelven tangibles. Por lo tanto, todo objetivo de un proyecto debe ser medible y cuantificable, debe ser tangible para poder determinar el éxito o no del proyecto y el logro de los objetivos. Por lo tanto, la generación de ideas creativas e innovadoras, pues a veces no es tan tangible. Entonces, por eso debemos tratar de que sea lo más tangible posible. Por lo menos creatividad es un poco más intangible que lo innovador. Entonces, por eso debemos caracterizarlo. Existe una técnica que se denomina la técnica Delphi, que más que todo se enfoca en el consenso de los expertos. Es decir, debo sentar a los
expertos del contexto, hacer reuniones y que ellos definan como tal quiénes van a participar en esta técnica de forma anónima, preferiblemente. Muchas veces se hace con diferentes expertos, pero que no sabemos quiénes son para que no podamos influenciar como tal la decisión de los mismos. Entonces, entre más anónimo sea, va a ser más fácil que nos muestren un entorno global de nuestro proyecto. En este caso también debe ser un facilitador que utiliza un cuestionario para solicitar ideas acerca de decisiones importantes del proyecto. Entonces siempre debe haber un facilitador. Las respuestas son resumidas y luego enviadas nuevamente a los expertos para que realicen comentarios adicionales. Entonces muchas veces son como pares evaluadores expertos de un contexto que nos ayudan a ver qué comentarios se presentan de acuerdo a las decisiones tomadas para el proyecto y así tomar las diferentes alternativas y analizar realmente qué es tangible y qué no es tangible dentro de mi proyecto. Y esta técnica también me ayuda a reducir parcialidades de datos y evita que cualquier persona ejerza influencia inapropiada en el resultado. Es decir, como lo utilizo anónimamente con facilitadores y con retroalimentación de nuestro sistema, pues voy a evitar que haya influencia que evite que se tomen decisiones más objetivas que subjetivas. Por lo tanto, pues en este caso, pues vamos a tener en el alcance, en el acta de constitución del proyecto, eh, algo que se denomina un enunciado del alcance. El enunciado del alcance, pues como tal, contiene la información, bueno, el acta de constitución del proyecto contiene la información de alto nivel, es decir, ese ya lo vieron al inicio del curso, que es todo lo que contiene información de alto nivel del proyecto y va desglosado con diferentes puntos. En cambio, el enunciado del alcance del proyecto contiene una descripción más detallada de los elementos del alcance. Solo se enfoca en los elementos del alcance del proyecto, pero obviamente se enfoca y se detalla con respecto a ellos. Entonces, para poderla ver más claramente, en la fase de inicio, pues sirve como el enunciado, sirve como propósito y justificación del alto nivel. Por lo tanto, debemos sacar todos los requisitos, los riesgos, cronograma de entregable, lista de interesados, requisitos de aprobación, designación de... Esto no lo da la fase del acta de constitución. Y en la planificación solo describe detalladamente el alcance, todos los criterios de aceptación, entregables, exclusión, limitación y suposición. Por lo tanto, el enunciado del alcance se enfoca en la planeación a detallar aún más los criterios de aceptación, todos los entregables, es decir, la EDT de nuestro proyecto, las exclusiones que están fuera del alcance de nuestro proyecto, todo lo que debemos sacar que no aplican dentro de nuestro proyecto, limitaciones y suposiciones. Entonces, normalmente la fase de inicio va el acta de constitución, pero el enunciado del alcance se planifica y se ejecuta en la fase de planificación o planeación de nuestro proyecto. Vamos a crear la EDT. Este es un ejemplo muy importante que debemos tener en cuenta, porque así se desglosan las diferentes estructuras de trabajo que tenemos dentro del proyecto. Entonces, ¿qué es una EDT? Entonces, consiste en dividir el proyecto en menores componentes para facilitar la planificación del proyecto con la EDT y esto puede dar una visión de una estructura de lo que se debe entregar. Por lo tanto, es una descomposición jerárquica de todo el total de trabajo que se va a realizar en el proyecto. Normalmente lo hacemos como entregables y por lo tanto se da jerarquía de todas las fases o puntos dentro del proyecto que le van a dar características para el desarrollo del mismo. Muchas veces se confunde con las actividades que se desarrollan, pero normalmente la palabra trabajo se refiere más que todo a los productos o entregables que yo tengo. Por lo tanto, la EDT no tiene actividades. Luego se las agregamos, obviamente, cada EDT se le agregan actividades para poder desarrollar todo el contexto, pero la idea es que tenga más que todo lo que son los productos o entregables que voy a tener dentro de mi proyecto para así poder determinar los paquetes de trabajo. Entonces, el trabajo planificado está contenido en el nivel más bajo de los componentes de la EDT denominados paquetes de trabajo. Es decir, una EDT por dentro de ella tiene paquetes de trabajo y pues los paquetes de trabajo se pueden utilizar para agrupar actividades. Entonces, realmente un paquete de trabajo es como un global de cada trabajo que se van a realizar como fases de nuestro proyecto
donde tengo diferentes entregables y productos que debo realizar. Para poder realizar esos productos, pues necesito hacer actividades. Por lo tanto, normalmente los paquetes de trabajo agrupan las actividades y es programado y estimado para poderlo controlar. Vamos a verlo entonces con este ejemplo. Entonces, normalmente tengo mi paquete de trabajo y normalmente los paquetes de trabajo son últimos en el nivel de cada división de la EDT, es decir, se colocan al final. Tenemos las cuentas de control, entonces todo lo que es de color azul son paquetes de trabajo, todo lo que es de color rojito o rosado es una cuenta control, que son los lugares de la EDT donde se mide el proceso, es decir, son puntos de control donde yo voy a medir todos los paquetes de trabajo que tenga explícitos dentro de mi proyecto para medir el alcance, el cronograma, los costos y así dan cuenta de todo lo que se incluye en cada paquete de trabajo. La CDT en este caso es la base para estimar los recursos, costos y duración de las tareas. Si yo desarrollo una muy buena EDT, pues fácilmente voy a poder evaluar el tiempo, evaluar el costo, evaluar el recurso y todas las tareas que voy a ejecutar dentro de mi proyecto. Y pues todos los paquetes de planificación están ubicados en la EDT por debajo de las cuentas de control y por encima de los paquetes de trabajo. Aquí tenemos uno de ejemplo de paquete de planificación que es debajo del paquete de la cuenta control, pero que tiene un resultado objetivo de acuerdo a los paquetes de trabajo más explícitos que tiene cada uno de estas cuentas control. Más adelante lo vemos más claramente. Y por lo tanto, cada componente de la EDT tiene como mínimo dos paquetes de trabajo o en su defecto, pues no tiene ninguno, ¿sí? Entonces, o tiene mínimo uno o no tiene ningún paquete como tal. Lo vamos a ver de esta forma, pues las cuentas control, cada cuenta control puede tener cuentas control internas que tienen actividades o paquetes de trabajo explícitos y cada uno numerado. Entonces se puede realizar de dos modos, una es diagrama jerárquico, como lo vimos anteriormente, o diagrama de esquema o tabular, que es como lo podemos ver acá como una tabla. ¿Cuáles ventajas tiene? Facilita la comunicación, tener cada uno de los datos, facilita el control de cambios, es decir, si alguno se requiere algún cambio, pues puedo solo seleccionar el paquete de trabajo y tenerlo así. Y tener una visión del conjunto de todo lo que necesito para desarrollar mi proyecto rápidamente y en un solo lugar. Para que sea más fácilmente identificar el origen de la estructura, pues lo que tenemos es esto. Mi proyecto va definido con diferentes cuentas de control, que son fases de todo mi proyecto. Los paquetes de planificación van debajo de las cuentas de control y son paquetes de planeación donde yo debo tener resultados y dentro de ellas van los paquetes de trabajo que se conforman con cada uno de los elementos entregables y productos o resultados que tengo por cada cuenta control. Y de acuerdo a cada paquete de trabajo, yo puedo generar un diccionario de la EDT. Un diccionario de la EDT en este caso es la especificación completa de cada uno de los datos que contiene mi paquete de trabajo, en este caso, el diccionario, que es el detalle de cada uno de los componentes de esa EDT y proporciona información más detallada sobre esos entregables. Por ejemplo, actividades, el código del paquete del trabajo, el nombre, el objetivo, la descripción del trabajo a realizar, asignaciones de responsables, quienes responden, participan, apoyan, revisan, fechas programadas, cuándo inicia, cuándo termina, cuáles hitos son importantes, criterios de aceptación, que stakeholder lo acepta, qué requisitos deben cumplirse y la forma en que se aceptará, y los supuestos que se pueden presentar dentro de esa EDT o de esa característica componente específica. Un ejemplo de EDT, por ejemplo, para este curso, tenemos el curso PMP y pues lo primero es dividir en entregables, donde vamos a tener primero el temario, que es un entregable donde cada uno lo revisa, que es como por ejemplo virtualmente todos los temarios que ustedes vieron dentro de la plataforma. Luego presentaciones, donde esas presentaciones van plantillas, materiales, documentos, recursos, imágenes y ejemplos, y videos también. Y por último, exámenes o pruebas que se realizan, como son actividades de desarrollo que van incluidas dentro del proyecto. Por lo tanto, para crear mi EDT, pues yo debo definir un número y esta va a ser mi fase 1 de mi cuenta control inicial,
Luego mi fase 2, presentaciones, exámenes, cada uno tiene pues un paquete de trabajo o un paquete de planeación para distribuir los diferentes paquetes de trabajo que tiene. Luego, pues ya podríamos con ese tipo de actividad, de fases dentro de mi EDT o de mi estructura de desglose del trabajo, mis trabajos, por decirlo así, dentro de ellas es que se definen las actividades. Entonces, por eso debemos tener muy presente que cada una de las fases o EDTs son resultados o entregables que yo voy a tener. Yo voy a tener un entregable debo entregar el temario, debo entregar las presentaciones y debo entregar los exámenes, ¿cierto? Pero para poder entregar el temario, dentro de ellos debo realizar diferentes actividades. Entonces, esta ya, la EDT, es solo lo que vemos de colores azul, verde, rosa y el título del proyecto. Lo que está con línea punteada son actividades que se deberían ejecutar dentro de cada una de la estructura de desglose de trabajo. Por lo tanto, nuestra EDT se limita, perdón, solo a lo que es el trabajo y los resultados. Lo demás, de definición de actividades, se desglosa luego del desarrollo de nuestro cronograma y de nuestro plan de trabajo. ¿Cómo se valida el alcance de un proyecto? Pues la validación del alcance es formalizar. Este ya se ejecuta al final de nuestro proyecto para garantizar que lo que se aceptó, lo que se hizo, todos los entregables que teníamos, se han completado. Es decir, que todos nuestros clientes y stakeholders validan el alcance verificando que se cumple con un control de calidad y que con esto se corrobora el cumplimiento de nuestros objetivos. Obviamente, esta parte de validar el alcance solo se da al finalizar el proyecto. Es decir, ya cuando estamos en el cierre del proyecto, mientras vamos controlándolo también. Obviamente, ¿para qué? Para validar que el cliente quedó satisfecho y por eso debemos controlarlo también. Y pues muchas de las técnicas de control que se presentan, pues es simplemente verificando, gestionando los cambios y mirar si pasa o no pasa los supuestos y todo lo que se planeó. Ya con esto terminamos el alcance, por lo tanto vamos a ver el primer ejercicio. El primer ejercicio que se debe desarrollar en esta actividad o en este momento, pues va enfocado específicamente en crear el listado de una matriz de trazabilidad de requisitos, es decir, el listado de requisitos. Como ven en esta imagen, pues la idea es que ustedes en un Excel o en un documento de Word creen una matriz de trazabilidad de requisitos con esta estructura, es decir, van a crear el nombre del proyecto, la fecha de preparación, es decir, la fecha de realización, y van a colocar los diferentes requisitos. Entonces, van a utilizar, puede ser con los proyectos anteriores que hayan utilizado un nuevo proyecto o cualquiera de los proyectos que ustedes conozcan, y la idea es que van a colocar R01, sería el requisito número 1, el 2 y así sucesivamente. Van a colocar el nombre del requisito. Es decir, son requisitos que necesitan o que se deben cumplir para que el producto o servicio funcione. Por ejemplo, necesito un software que ayude en el análisis del cronograma o del tiempo de un proyecto. Entonces el software es nuestro objetivo y nuestro proyecto principal. Por lo tanto, un requisito es, por ejemplo, que esté diseñado de características web, es decir, que pueda ser utilizado online. Entonces el requisito principal es un desarrollo web. El otro es que debe ser llamativo y de fácil acceso. El otro es que debe tener los logos y características de la empresa. Entonces cada uno de ellos son requisitos que debe cumplir nuestro producto final para que el cliente o el usuario final quede satisfecho y asimismo los stakeholders. La prioridad es que es importante, entonces que es web, que todos puedan acceder, es súper importante, entonces tiene un nivel de prioridad alto. El bajo sería, por ejemplo, que los colores sean llamativos, entonces no es tan con una prioridad tan alta, pero pues, ¿por qué? Porque pueden acceder todos, pero pues yo puedo cambiarle los colores, entonces por eso la prioridad puede ser baja. Categoría, cuando hablamos de categoría, se refiere a si hablamos de categoría 1, 2, 3, 4 o 5, donde la categoría nos da el nivel de aceptación que necesita el cliente. Es decir, si es algo muy importante,
su categoría en nivel de funcionamiento pues va a ser 5. Si es algo no tan importante, pues lo podemos bajar. Y la fuente sería quién lo solicitó. Si lo solicitó el cliente, si lo solicitó el proveedor, si lo solicitó la persona que da el dinero, es decir, los inversionistas. Es decir, quién solicitó ese requisito o quién lo pide. Por ejemplo, un requisito es que cumpla con características de medio ambiente. Entonces, si es una norma, la fuente sería pues la norma o el gobierno como tal. Y estos son la información de los requisitos y luego la relación de trazabilidad. Entonces, cada uno de esos requisitos debe tener un objetivo enfocado hacia qué es lo que queremos con ese requisito. Entonces, si es que fuera web, entonces el objetivo es que sea una plataforma web de comunicación para que el software le facilite a las personas conocer los diferentes manejos del tiempo, como los habíamos dicho. El EDT entregable, ¿qué sería el entregable? Pues la plataforma montada, es decir, la página web montada es un entregable. La métrica es cómo lo vamos a medir. Entonces, a un 0%, un 5%, entonces puede ser porcentaje o unidades, cantidad y todo. Y la validación es cómo lo voy a verificar que se cumplió el objetivo. Entonces, en este caso se validará por medio de funcionalidad, se puede validar por medio de operación, se puede validar visualmente, se puede validar probándolo y haciendo pruebas de campo. Entonces, así van a seleccionar el tipo de validación. Entonces, la idea es crear esta matriz. ¿Dónde la van a crear? Pues ustedes tienen en el curso, en su actividad número 3, que es la que estamos desarrollando, un ejercicio de matriz de trazabilidad. Le van a encontrar este mismo documento, lo hacen un Excel y lo suben. ¿Dónde van a subir ese resultado que hagan en el trabajo? Aquí donde dice subir ejercicio de matriz de trazabilidad. No está hecho en un formato para que ustedes puedan utilizar cualquier tipo de listado. Lo importante es que tengan estos títulos y pues van a crearlo. Por lo menos 10 requisitos. Entonces debemos crear 10 requisitos y darle cada uno de las asignaciones para este ejercicio número 1. Y para el ejercicio número 2, pues van a realizar la EDT, puede ser del proyecto anterior, donde van a estructurar un documento, una EDT, y van a hacer un diccionario. Pero el diccionario es para una sola de estas etapas, de estas estructuras de desglose de trabajo. Entonces van a hacer la estructura de desglose de trabajo de un proyecto que ustedes determinen o que el docente les diga, pero la idea es que ustedes escojan un proyecto al cual ustedes pertenezcan al área y ustedes sean expertos para poder definir mucho mejor todos los entregables que se generan y para una de estas, cualquiera de las EDT finales que ustedes obtengan, le creen un trabajo, un diccionario a una de ellas. Entonces lo van a hacer en un documento de Word, pueden crear la EDT, puede ser a mano también y luego lo adjuntan en una foto a subir la actividad. Entonces lo realizan, lo distribuyen y generan un solo diccionario de EDT para una de ellas. ¿Listo? Donde esté identificación de la referencia, el nombre del trabajo, la descripción, el responsable, las dependencias, las tareas que incluyen cada una de ellas, los entregables, la información adicional y los criterios de aceptación de esa EDT. Entonces, para que lo realicen se pueden ayudar con todos los videos, con el docente o pueden buscar en internet también algunos resúmenes que les ayudan al desarrollo de su proyecto. Muchas gracias. Entonces espero que estos dos ejercicios que tienen lo puedan subir. Recuerden, lo pueden subir aquí en donde dice subir y que les aparezca entregado. Cualquier duda o inquietud se contactan con su docente. Recuerden comunicarse por los encuentros sincrónicos, por el foro de dudas e inquietudes o por los datos de comunicación que tiene el docente como el correo o si les facilita algún WhatsApp para comunicación más directa. Entonces, muchísimas gracias a todos por su participación. Espero sigan aprendiendo muchas más cosas y continuamos entonces, obviamente, con el desarrollo de nuestras actividades. Recuerden que quien vaya finalizando las actividades y las vaya subiendo, puede pasar a la siguiente actividad sin ningún inconveniente. Muchas gracias a todos y hasta luego, que estén muy bien.